Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Me es muy grato saludarle hoy jueves 23 de septiembre del 2021 y traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Miles de haitianos fueron liberados en Estados Unidos. El Papa afirma que hay gente que lo quiere muerto. Portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la administración del presidente Biden ha sido bastante generosa. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense votó para financiar al gobierno y evitar un cierre de actividades. ¿Cómo está la situación con la pandemia del COVID-19 en Venezuela? Tendremos un informe con Carolina Alcalde desde Caracas, y desde Nicaragua estará Daliana Ocaña informando qué es lo que se está haciendo en relación a lo que es la vacunación contra el COVID-19. ¿Cuál es la situación que se vive en Honduras debido al gran número de migrantes que cruzan por su territorio, especialmente haitianos, cubanos y de otras nacionalidades? Para ello estaremos conversando con Oscar Ortiz desde Tegucigalpa. Les comento que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó la lista de corruptos y actores antidemocráticos a la fiscal general de Guatemala. También tendremos un informe completo con Yaconda Tapia, cuál es la situación de los migrantes en Del Río, en Texas y en otros sitios de la frontera sur de Estados Unidos. Entre tanto, la OPS, líderes de las Américas, reunidos en la 59º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, se comprometen a enfrentar múltiples desafíos en la región. Debate en Estados Unidos por el mandato a vacunarse contra el COVID-19 y demandan a la alianza American Airlines JetBlue. Y las acciones estadounidenses se han recuperado levemente. Todo esto lo estaremos informando acá en los siguientes segundos y minutos, por supuesto, en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, mi estimado Juanjo Garone. Miles de haitianos fueron liberados en Estados Unidos mientras la administración Biden reitera que la frontera continúa cerrada y desaconsejan realizar el peligroso viaje. Nos informa Judith Martín. Miles de inmigrantes haitianos fueron liberados cuando acampaban en un pequeño pueblo en la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de que las autoridades estadounidenses continúan firmes en su mensaje para quienes intentan entrar al país de forma irregular, tal y como enfatizó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Este no es el momento de venir. Hemos estado implementando el Título 42. No se trata solo de personas en los Estados Unidos. También se trata de proteger a los migrantes que vengan y que sean grupos masivos. El Título 42, que fue instaurado por el anterior gobierno en el marco de la pandemia del COVID-19, permite las deportaciones inmediatas de solicitantes de asilo y otros migrantes que cruzan la frontera y es objeto de crítica de activistas y defensores de los derechos humanos. El abogado de inmigración, Joseph McCandall, expresó su preocupación. El artículo 42 le está dando al gobierno de los Estados Unidos carta blanca para enviar de regreso a esas personas sin escuchar sus historias, sin escuchar su súplica. Los inmigrantes de origen haitiano y que fueron liberados por las autoridades estadounidenses deberán acudir a una oficina de inmigración en un plazo de 60 días, una operación ágil y que exige menos tiempo de procesamiento para los agentes de la patrulla fronteriza. Estas liberaciones se produjeron pese a los indicios de un macro esfuerzo para expulsar a los haitianos en vuelos a su país bajo la legalidad del Título 42 y además el gobierno estadounidense está llevando a cabo un rápido operativo para vaciar
el asentamiento de inmigrantes y que, según algunas estimaciones, llegó a albergar a más de 14.000 personas en una ciudad de apenas 35.000 habitantes. Mientras tanto, el gobierno de México comenzó a transportar por autobús y avión a los migrantes haitianos en la frontera con Estados Unidos, evidenciándose un nuevo nivel de apoyo a la administración estadounidense, ya que este campamento de migrantes supone un desafío humanitario y político para la presidencia de Joe Biden. Paralelamente, cientos de miles de haitianos continúan recorriendo América Latina y se dirigen hacia México para acabar su itinerario en Estados Unidos o en Canadá, tierras a las que pretenden llegar huyendo de la grave crisis política y social que afecta a los residentes en Haití. El Papa ha afirmado que hay gente que lo quiere muerto. Así es, el responsable de la dirección de la Iglesia Católica en el mundo afirmó que, después de su operación, algunos lo quieren muerto. Leonardo Bonet nos tiene los detalles. El Papa Francisco dijo estar consciente de sus cada vez más numerosos críticos conservadores, pero afirmó que los comentarios desagradables de ellos son obra del diablo. Algunos me querían muerto, agregó el Papa, en alusión a su reciente operación intestinal. La agencia AP informa que Francisco hizo estas declaraciones el 12 de septiembre pasado durante una reunión privada con jesuitas eslovacos poco después de su llegada a Bratislava, Eslovaquia. Una transcripción del encuentro fue publicada este martes por una revista jesuita que a menudo proporciona relatos posteriores a las reuniones a puerta cerrada de Francisco con sus compañeros jesuitas cuando está de viaje. El sumo pontífice demostró su sentido del humor durante todo el encuentro, particularmente cuando un sacerdote le preguntó cómo se sentía. «Todavía vivo», bromeó Francisco. El viaje del 12 al 15 de septiembre a Hungría y Eslovaquia es la primera gira internacional del Santo Padre desde que se sometió a una cirugía en julio pasado para extirparle 33 centímetros de su intestino grueso. Aunque algunos me querían muerto, sé que incluso hubo reuniones entre sacerdotes que pensaban que el Papa estaba en peor forma de lo que se decía. Paciencia. Gracias a Dios estoy bien, añadió Francisco. El comentario refleja el intenso interés en la salud del alto prelado y las conjeturas sobre lo que sucedería si decayera su estado físico, un tema que siempre acompaña a los pontífices, pero que quizás es más agudo con un papa que ha atraído la oposición franca de parte de la Iglesia. Después de su estadía de 10 días en el hospital, los medios italianos comenzaron a conjeturar que Francisco podría renunciar y destacaron la necesidad de normas para regular qué hacer con un segundo papa en retiro. ¿Y qué le parece a usted la siguiente afirmación? La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la administración del presidente Biden ha sido bastante generosa. El presidente ha sido, como administración, bastante generoso, en el sentido de extender varios programas que han ayudado a varios inmigrantes a tener acceso también al proceso de inmigración en Estados Unidos. Esto lo dijo Cristina Rosales, quien es portavoz en español del Departamento de Estado, y señaló como ejemplos el programa del TPS para los haitianos y para otros grupos centroamericanos. Bueno, Jorge, el presidente Biden ha sido obviamente como administración bastante generoso en el sentido de extender varios programas que han ayudado a varios inmigrantes a tener acceso también al proceso de inmigración en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, él extendió el programa del TPS, de protección para los haitianos. Se ha hecho también antes para otros grupos centroamericanos. Sí, pero aquí nos estamos olvidando de algo importante. Hay un grupo, y no es un grupito pequeño de una nacionalidad determinada. Es un grupo que vive en promedio más de 10 años en Estados Unidos y son personas que no tienen su situación migratoria regularizada y son los que pagan billones de dólares en impuestos, y estos todavía no reciben la oportunidad de regularizar su situación, siendo que hablan inglés, tienen negocios, trabajan, pagan impuestos y lo más importante, no reciben beneficios financiados por el dinero de los contribuyentes. ¿Y eso es cuándo? Podría ser también bastante generosa la administración del presidente Biden en darle una oportunidad para regularizar a los más de 11 millones de seres humanos que viven en Estados Unidos
y que pagan billones de dólares en impuestos. Y entre paréntesis, también esos billones de dólares sirven para financiar los sueldos de los políticos estadounidenses. A propósito, la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos votó para financiar al gobierno y evitar así un cierre de actividades. Vamos con Héctor Contreras. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó la medida para financiar al gobierno hasta principios de diciembre, suspender el límite de la deuda federal y proporcionar ayuda para desastres y refugiados por 220 votos a favor y 211 en contra, y está estrictamente ajustada a la línea del Partido Demócrata. La votación del martes por la noche precedió el camino que debe seguir al Senado, donde el gobierno del presidente Biden espera obtenga los suficientes votos, ya que si la financiación se detiene el 30 de septiembre, el final del año fiscal, el gobierno federal podría enfrentar un cierre y sobre este tema, el representante demócrata por Maryland y líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo: También es esencial que suspendamos el límite de la deuda para evitar un incumplimiento que desencadenaría una catástrofe económica, no solo aquí sino en todo el mundo, y esta resolución continua incluye dicha suspensión. En tanto, en el Senado, el líder de la minoría republicana y representante por Kentucky, Mitch McConnell, dijo que no está dispuesto a ayudar a pagar las deudas pasadas, ya que el presidente Joe Biden está a punto de acumular más déficit con un paquete de impuestos y gastos, por lo que cataloga la medida como imprudente, y agregó: el techo de la deuda se elevará como siempre debería ser, pero lo harán los demócratas, dijo. En tanto, el líder de la mayoría demócrata y senador por Nueva York, Chuck Schumer, dijo que junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, trazaron un camino para aprobar responsablemente una resolución continua para mantener el gobierno abierto y suspender la deuda hasta diciembre de 2022. Si bien suspender el techo de la deuda permite al gobierno cumplir con las obligaciones financieras ya contraídas, los republicanos argumentan que también facilitaría un exceso en el gasto en los próximos meses. Si usted quiere conocer más de lo que es la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, aquellos que ya llevan años viviendo en el territorio estadounidense, les invito a visitar mi podcast que está disponible en Spotify, Alonso García Puentes Noticias. Allí toco ese y otros temas más. Nos vamos ahora a Venezuela. Los casos de contagio del COVID-19 continúan en aumento en Venezuela en medio de una emergencia humanitaria compleja que dificulta a los ciudadanos acceder a tratamientos. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde. Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. Solo las pruebas diagnósticas de COVID-19 tienen un costo de entre $40 y $100 dependiendo del tipo de examen y laboratorio, mientras que una consulta médica privada oscila entre $30 y $100. Cuando los sueldos de empleados de empresas privadas se ubican entre $53 y $256 mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser atendidos. Muchos de los pacientes que acuden, no solamente por COVID, sino por otras patologías, en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser atendidos. Los pacientes o los familiares tienen que comprarlo, al igual que el porcentaje de medicamentos. Si acaso podrán tener algunos medicamentos, como el caso del Remdesivir, que podría dar las instituciones. En tanto, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el martes arribó al país un cargamento con segundas dosis de vacunas Sputnik V, que serán destinadas a quienes recibieron el primer esquema antes del 30 de junio. Con esto estamos entonces completando las segundas dosis de una buena cantidad de adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas que están ansiosamente esperando. Expertos insisten en que Venezuela es uno de los países de la región con menor porcentaje de vacunación y cuestionan la opacidad con la que aseguran el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la coyuntura planteada por el COVID-19. Es terrible la situación de nuestros hermanos venezolanos. Mientras su presidente andaba acá en México, nos mostraba un Rolex y nos mostraba también desde su avión de lujo, mandando mensajes en pro de este pseudo socialismo que se vive en nuestra querida Latinoamérica. Qué pena, ¿eh? Vamos a Nicaragua. A propósito, Nicaragua finalmente completó la cadena de frío para recibir la vacuna Pfizer contra COVID-19, mientras continúan las jornadas de vacunación con largas esperas para recibir la inmunización. Desde Managua, Daliano Ocaña informa.
La Organización Panamericana de la Salud informó que el Ministerio de Salud de Nicaragua ya presentó al mecanismo COVAP de la Organización Mundial de la Salud su cadena de frío para almacenar vacunas contra el COVID-19 que requieran ultracongelación entre 60 y 80 grados bajo 0 centígrados, como la vacuna Pfizer, y así garantizar la continuidad de la jornada de vacunación en el país. Cristian Toledo, gerente de Vigilancia para la Salud del Ministerio del Área de Nicaragua, dijo en un video difundido por la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud que actualmente el país cuenta con 6 equipos de congelación. Cada uno de los equipos tiene una capacidad de poder almacenar 200,000 dosis de vacuna. Vamos a recibir también adicionalmente 2 equipos de refrigeración que nos va a aumentar nuestra capacidad hasta 1.700.000 dosis. Mientras tanto, la jornada de vacunación para mayores de 30 años continúa en el país y los ciudadanos que acuden a los puestos médicos habilitados deben hacer largas filas y esperar más de 12 horas para poder ser inmunizados. Franklin González relató a La Voz de América su experiencia. La fila fue avanzando y yo hice una espera de 12 horas exactamente, porque llegué a las 4 de la mañana y salí a las 4 de la tarde ya vacunado. El proceso, digamos, la fila avanzaba, sin embargo, la inmensa cantidad de gente. Expertos han criticado la forma en que el gobierno ejecuta la jornada de vacunación contra el COVID-19, señalando que están convirtiendo el proceso de inmunización en una zona de contagio debido al desorden y la aglomeración de personas. Continuamos ahora en Honduras, en donde se observa un número cada vez mayor de migrantes haitianos, cubanos y de otras nacionalidades pasando por el territorio en su afán desesperado de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Desde Tegucigalpa tenemos a Óscar Ortiz. La crisis migratoria de haitianos y cubanos en la región latinoamericana también afecta a Honduras, con cifras cada vez más elevadas y reportadas por el Sistema Nacional de Control Biométrico de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, que detectaron un total de 10.514 personas en tránsito irregular desde territorio hondureño. Según estos datos, cerca de un 45% son de origen haitiano, seguido de cubanos con aproximadamente un 34%, mientras que el resto de migrantes corresponden a países como Venezuela, Chile, Nicaragua, Uzbekistán y Brasil, entre otros. La Voz de América solicitó información a las autoridades de migración en Honduras sobre el alto flujo de migrantes que cruzan el país, pero la Oficina de Migración y Extranjería e incluso la propia Cancillería se negaron a formular comentarios. El analista y experto en migraciones Óscar García sigue el fenómeno del flujo migratorio irregular por varios años y señala los factores que, a su juicio, están causando que Honduras se convierta en un país de tránsito migratorio para otros países del mundo. Y los informes que tenemos de gente de Asia, del centro de Asia, son personas con una cultura, una religión bien diferente y precisamente son del grupo étnico donde han habido atentados en los Estados Unidos y están pasando por nuestro territorio. La parte oriental del territorio hondureño se ha convertido en la ruta utilizada por estos migrantes irregulares, tanto por vía marítima como terrestre, con el objetivo final de alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. Continuamos acá en Noticiero Internacional por este recorrido por Centroamérica para todos nuestros radioescuchas, para quienes nos siguen también por las redes sociales, especialmente en Sudamérica y en Europa. Les informamos todo lo que acontece en la parte nórdica del continente americano de habla hispana, de habla española, para la parte latina de nuestro continente, para que usted también en América del Sur esté informado, para que conozca lo que está sucediendo en el resto de nuestra querida América Latina. Fíjese usted que el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó en la lista de corruptos y actores antidemocráticos nada más y nada menos que la fiscal general de Guatemala. Vamos con Eugenia Sagastume, que nos presenta las reacciones a la designación realizada por Washington. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda, fueron agregados a la lista de actores antidemocráticos y corruptos bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. Según la declaración del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, Porras obstruyó investigaciones sobre actos de corrupción al interferir en investigaciones penales a través del cambio de fiscales. En respuesta, el Ministerio Público de Guatemala emitió un comunicado en el que rechaza públicamente las acusaciones y asegura que son totalmente falsas e infundadas.
Para el analista político Cristian Castillo, esta decisión de Estados Unidos ya se esperaba y tiene un grave impacto para la institucionalidad del país. Quien más sufre con todo esto es la credibilidad de la justicia de nuestro país. El Estado de Derecho con esto recibe casi que el tiro de gracia. El analista Francisco Quesada espera que las evidencias que sustentaron estos señalamientos sean presentadas en Guatemala. Si no lo es un tema únicamente de una decisión de carácter político. El presidente Alejandro Yamatei, a través de un comunicado, indicó que es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que se acuse sin pruebas y se dé valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala. Continuamos en Estados Unidos. La situación de migrantes en Del Río, en Texas y otros sitios de la frontera sur de Estados Unidos provoca una difícil situación para el gobierno del presidente Joe Biden. Yaconda Tapia nos tiene los detalles desde Washington, D.C. El presidente Joe Biden enfrenta presiones para detener la expulsión de haitianos que pretenden solicitar asilo en la ciudad de El Río, en la frontera de Texas con México, y donde todavía hay cerca de 9,000 de ellos, luego de que otros cientos ya fueron enviados de retorno a su país. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, compareció el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Congreso estadounidense en una audiencia donde supuestamente se iba a abordar temas relacionados con el terrorismo y que comenzó con el tema de los migrantes en la frontera. Mayorkas insistió en su posición de no llamar crisis a la situación en la frontera y fue duramente confrontado por senadores republicanos que le exigieron proporcionar números exactos sobre la situación que se desbordó el fin de semana y que ha provocado serias reacciones en el país. Sin embargo, no pudo proporcionar los números, pero al mismo tiempo remarcó lo que considera como motivos específicos en este tema. Estamos escuchando en las entrevistas con personas que están recibiendo información falsa y desinformación de las organizaciones criminales de contrabando que trafican con la explotación de personas vulnerables. De visita en la zona fronteriza a principios de esta semana, el secretario Mayorkas había reiterado su mensaje hacia los migrantes y es el que se mantiene hasta ahora. Si vienen a los Estados Unidos ilegalmente, serán devueltos. Su viaje no tendrá éxito y pondrán en peligro su vida y la de su familia. En tanto, y durante una visita que realizó a Del Río, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió su profunda preocupación por la situación en su estado. La administración Biden ha estado promoviendo y permitiendo políticas de fronteras abiertas. No hacer cumplir las leyes que existen en los Estados Unidos conduce al caos, y el caos conduce a la inhumanidad. La administración Biden es un desastre de inhumanidad provocado por el hombre, de proporciones épicas. Debe terminar y debe terminar de inmediato. En Ciudad Acuña, en el lado mexicano de la frontera, los residentes intentan ayudar a los migrantes con lo poco que tienen y esperan que la situación sea solucionada porque observan cómo diariamente hombres, mujeres y niños siguen llegando a la zona. En otro ámbito de la noticia, líderes de las Américas reunidos en la 59º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud se comprometen a enfrentar múltiples desafíos para garantizar el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de la región. La información con Judith Martín. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, urgió a los líderes de la región a fortalecer los sistemas de salud luego del duro golpe provocado por la pandemia del COVID-19 y que continúa causando estragos en los diferentes sistemas sanitarios de las Américas. En el marco del 59º Consejo Directivo de la OPS, los líderes regionales resaltaron una serie de objetivos necesarios para la recuperación pospandémica y entre los desafíos destacaron la necesidad de digitalizar la salud pública y fortalecer la cooperación internacional. Además, se espera que el cumplimiento de estos propósitos sirva de preparación para futuros escenarios donde los sistemas de salud puedan verse sometidos a importantes presiones. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aprovechó su intervención para recordar la importancia de utilizar esta trágica situación como una oportunidad para salir más fortalecidos y unidos. Nos alarma que cerca del 75% de la población de América Latina y el Caribe aún no está completamente vacunada, como lo ha advertido recientemente la OPS.
La distribución equitativa de las vacunas en la región debe ser absolutamente prioritario. No podemos emerger de esta situación más desiguales y con menos derechos para todas las personas. Al contrario, tiene que ser una oportunidad para progreso y bienestar compartido, para más derechos, para más gente. Almagro admitió que este es un reto difícil y es que la región cuenta con estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y desbordados, pobreza, discriminación y exclusión, todos factores que generan enormes brechas en el acceso a los derechos básicos de los ciudadanos. Ante este desolador escenario y con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo, la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, habló de una nueva plataforma dedicada a impulsar la producción regional de vacunas, y ya son varias las entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo que expresaron su interés en colaborar con este proyecto, cuyo objetivo es lograr la independencia y autosuficiencia regional en tecnologías sanitarias. Este encuentro, organizado por la OPS y celebrado de forma virtual, empezó el 20 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 24 en unas jornadas que reúnen a autoridades sanitarias y políticas de los países que constituyen las Américas, así como representantes de organizaciones internacionales, con el objetivo de analizar, reflexionar y escuchar las recomendaciones sanitarias para la zona. Y la decisión en Estados Unidos de imponer un mandato para las vacunas contra COVID-19 para ciertos estadounidenses ha provocado un debate en el país nórdico. La información con Héctor Contreras. Un número creciente de republicanos, incluidos los gobernadores estatales de ese partido, se comprometieron a presentar desafíos legales contra las amplias medidas presentadas por el presidente Joe Biden y que obliga a los trabajadores y empleados federales a vacunarse contra el COVID-19. Y el mandatario estadounidense mostró su inconformidad con esta postura. Propuse el requisito de las vacunas COVID y el gobernador de ese estado lo llama un movimiento de tipo tiránico. Un movimiento de tipo tiránico. Este es el peor tipo de política porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos de esos estados, especialmente los niños. Me niego a ceder a eso. El presidente Biden criticó a los gobernadores republicanos que luchan contra el mandato que anunció para exigir vacunas para los empleados y contratistas federales, así como al personal de atención médica y los trabajadores de las empresas con más de 100 personas. La llegada de la variante Delta del COVID-19 aumentó la cantidad de casos y de muertes entre los no vacunados. Pero pese a estos datos, más de una docena de estados han promulgado leyes que prohíben las vacunas obligatorias o incluso los requisitos de pruebas de vacunación como certificados digitales o tarjetas. Entre ellos se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Cuando un presidente como Biden emite edictos inconstitucionales contra el pueblo estadounidense, tenemos la responsabilidad de defender la Constitución y luchar. Y estamos haciendo esto en el estado de Florida, dijo. Aunque la vacuna es gratuita y está disponible, solo el 55% de los estadounidenses están completamente inmunizados, pero la administración del presidente Biden espera que el mandato para las vacunas impuesto hace algunos días aumente ese número. Esta medida es apoyada por el 60% de los estadounidenses, según una encuesta reciente de la empresa Axi Ipsos. Dice que el apoyo de la mayoría esconde divisiones pluralistas muy profundas y Chris Jackson, miembro de esta empresa, destaca que más del 80% de los demócratas y 60% de los independientes apoyan el mandato, pero solo un número cercano al 30% de los republicanos están con este nuevo requisito, lo que refleja que la división continúa sobre temas de COVID-19 en el país. Y en Estados Unidos se inicia una demanda para bloquear la alianza American Airlines JetBlue. Tony Cano, con los detalles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda este martes para bloquear la alianza entre American Airlines y JetBlue que, según dice, dañará a los viajeros al reducir la competencia. En una industria donde solo 4 aerolíneas controlan más del 80% de los viajes aéreos nacionales, la alianza de American Airlines con JetBlue es de hecho una maniobra sin precedentes para consolidar aún más la industria, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. Los fiscales generales de 6 estados y el Distrito de Columbia se unieron a la demanda por la Alianza del Noreste, señala AFP. Las compañías anunciaron el acuerdo en julio de 2020, en un momento en que las aerolíneas luchaban por sobrevivir en medio del colapso de los viajes durante la pandemia de COVID-19. Consolidaría las rutas a través de Boston y los 3 aeropuertos de Nueva York.
Pero Garland dijo que el acuerdo resultaría en tarifas más altas, menos opciones y un servicio de menor calidad si se le permite continuar. La queja señala que American Airlines es la aerolínea más grande del mundo. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted siempre información de primera mano. En nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día jueves. Por favor, cuídese mucho.